A diferencia de las demás plantas que podemos tener en nuestras terrazas, en nuestros jardines, los árboles son el elemento más grande y más longevo que podemos nosotros cultivar. Entonces, elegirlo muy bien es pues súper importante para que nos pueda acompañar durante toda nuestra vida e inclusive, ¿por qué no?, durante varias generaciones. Bienvenidos a Jardín Creativo, mi nombre es Iván. El día de hoy vamos a hablar sobre 7 preguntas que podemos hacernos para elegir correctamente un árbol. Y ya sé que muchos me van a decir, pero Iván, yo no tengo un jardín, vivo en un departamento. Pero yo creo que aprender a elegir correctamente un árbol es algo que deberíamos saber todos. Basta con salir y caminar un ratito en las ciudades y vamos a encontrar un montón de errores por elegir árboles en lugares inadecuados. Además, podemos organizarnos con los vecinos y plantar árboles en los camellones o en los parques. Ahorita que es época de lluvia, pues ir a reforestar. Entonces, saber elegir un árbol creo que es algo súper útil que pues en este video vamos a aprender. Bueno, entonces sin más, 7 preguntas que podemos hacernos para elegir correctamente un árbol. La primera pregunta que nos debemos realizar para elegir correctamente un árbol es la siguiente. ¿Qué función va a tener el árbol? ¿El árbol va a ser para ornamentar? ¿O va a ser para que nos dé frutas? ¿Va a ser para atraer la fauna, como por ejemplo aves? ¿Para qué vas a utilizar este árbol? O a lo mejor es para que te dé sombra y te haga un ambiente más fresco en el jardín. Entonces, esta es la primera situación muy importante. ¿Para qué quieres ese árbol? Lo siguiente sería, ¿qué problemas podría causar a banquetas, drenaje o cableado eléctrico? Es bien importante que el lugar se revise muy bien para poder estar atentos a cualquier problema que pudiera surgir en el futuro. A lo mejor nosotros estamos comprando un arbolito de 1,5 metros, de 2 metros, y su cepellón es pues relativamente pequeño y no alcanzamos a dimensionar que esas raíces se van a extender muchísimo y podrían llegar incluso a hacernos problemas bien grandes en el drenaje de nuestras casas. Entonces es bien importante el saber dónde pasan los drenajes, dónde pasan los cables eléctricos para no tener problemas también por la altura. Es uno de los problemas más comunes en las ciudades, encontrarnos con que árboles que podrían ser hermosos siempre están mochados constantemente para proteger pues esta infraestructura urbana. Entonces pues siempre hay maneras de encontrar el árbol adecuado si conocemos muy bien estos aspectos. La siguiente pregunta es, ¿cómo será el árbol en su madurez? ¿Cuánta dimensión tendrá en su copa? ¿Va a ser un árbol muy ancho o su crecimiento es más bien esbelto? ¿Va a ser un árbol demasiado alto? ¿Cuál va a ser su altura máxima? ¿Cuál va a ser la estética que va a tener al final? Hay árboles que al inicio de su crecimiento empiezan de manera piramidal y ya en su madurez adquieren una forma redondeada. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces la forma que tiene el árbol en el vivero no va a ser la forma que va a tener definitiva. Entonces, pues para hacer una buena elección tenemos que tomar en cuenta cómo es ahorita el árbol, pero también cómo va a ser en un futuro. La siguiente pregunta es si el crecimiento del árbol va a ser rápido o lento. Árboles de crecimiento lento son, por ejemplo, el ahuehuete y algunos tipos de encino. En general, casi siempre son árboles muy longevos. Ejemplos de árboles de crecimiento rápido podrían ser el fresno o la parota. La siguiente pregunta es, ¿qué cuidado necesita el árbol para crecer fuerte y sano? La mayoría de los árboles requieren poda de formación y riegos cada tercer día mientras el árbol se establece. A menudo los árboles necesitan de 4 a 5 años para lograr establecerse. Esto es importante a considerar, sobre todo si el árbol se va a plantar en un parque o en algún camellón. Otra pregunta importante sería, ¿qué armonía va a tener con el paisaje que nos rodea? Colores, texturas y formas aquí son muy importantes. Los árboles pueden llegar a convertirse en esculturas vivientes. Y la última pregunta muy importante es, ¿cuántos años va a vivir ese árbol? Probablemente sea un árbol que tan solo viva 12, 15 años y entonces
pues habrá que tomarlo en cuenta. O bien, quizás sea un árbol de crecimiento lento, pero que puede llegar a vivir incluso 500, 1000 años, pero es un árbol enorme. Entonces todas estas características que vimos en estas 7 preguntas nos van a ser súper útiles a la hora de hacer una buena elección para un árbol que nos acompañe pues durante toda la vida. Espero que este video te haya gustado y que te haya sido útil, que puedas elegir correctamente un árbol que se convierta en un compañero de vida. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, que le des like, que compartas y pues nos vemos en la siguiente. Bye bye.